Tal mis hermanos, pues ya es sábado, 18 de junio del año 2022, sábado de la semana 11 de tiempo ordinario y que hoy termina esta semana 11. Ya mañana domingo estaremos iniciando la semana 12 de tiempo ordinario y desde hoy en la tarde en la misa de precepto dominical ya estaremos en eso, pero como cada sábado hoy nos toca reflexionar las lecturas de la liturgia correspondiente al sábado. Y estaremos viendo ahora el segundo libro de Crónicas. O sea, el libro de las Crónicas continúa la narración de algunos de los acontecimientos que venían en el libro de Reyes. Y hoy, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25, nos dice lo que sucede después de lo que veíamos ayer, de cómo Atalía fue asesinada y de cómo Joás retoma la descendencia davídica y viven en paz y prosperando, porque bajo los consejos de Jehoiada tenía el pueblo prosperaba no solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político y social. Pero ¿qué sucedió cuando murió el sacerdote Jehoiada? Pues vinieron otras personas, otros jefes de Judá, a postrarse ante el rey, pero eran personas que no tenían ese buen corazón del sacerdote Jehoiada y le empiezan a hacer consejos no propios al rey, y el rey cae en esos consejos y empieza a volverse de nuevo idólatra, empieza a hacer cosas que no son buenos a los ojos de Dios. Se deja sobornar por los regalos que le presentan y entonces dice, abandonaron el templo del Señor Dios de sus padres y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos de Baal. Entonces, pues obviamente dice, este pecado provoca la ira de Dios. En el Antiguo Testamento se pensaba mucho en el castigo de Dios. Nosotros sabemos hoy que incluso en la física dice a toda acción viene una reacción. Entonces todas nuestras acciones tienen consecuencias. Las acciones buenas tienen consecuencias buenas. Las acciones malas tienen consecuencias malas. Pero muchas veces, normalmente antes de que llegue lo más malo, Dios nos advierte. Y Dios le envía a profetas para que se arrepintieran y el rey Joás, en lugar de arrepentirse, mata a Zacarías, que era hijo del sacerdote Jehoiada, que se presenta ante él para advertirle que se arrepienta de lo que hacen, pero en lugar de arrepentirse lo matan y continúan con sus maldades. Un año después, dice que el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. El ejército sirio era más pequeño que todo el enorme ejército de los judíos, y sin embargo, aún así, el pueblo sirio derrotó a los judíos. ¿Por qué? Porque antes era al revés. A veces el pueblo de Israel derrotaba ejércitos más numerosos porque Dios estaba con ellos, porque ellos caminaban de la mano de Dios. Pero en este caso, Joás se aleja de Dios, aleja a Dios de él, por lo tanto, un ejército más pequeño lo destruye. Esto nos da un ejemplo a nosotros, mis hermanos, cómo a veces la humanidad se llena de soberbia y cree que no necesita a Dios, cree que solo puede enfrentar todas las cosas. Y algo tan pequeño como el virus del coronavirus, cómo nos traje de cabeza a todo el mundo, que ya pasaron más de 2 años y no hemos logrado erradicarlo totalmente, que ahora ya hay un poco más de control, que ahora ya vamos cada vez saliendo más de esto, pero no hemos logrado salir. Ojalá que hayamos aprendido la lección y que volvamos los ojos al Señor. Hoy con esta también falta de agua que tenemos nosotros, solamente Dios es el único que va a solucionar esto. Qué bueno, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, el gobierno con las acciones que está tomando y nosotros cuidando el agua. Pero tenemos que sobre todo estar orando, tenemos que estar caminando de la mano del Señor porque Él es el único que puede solucionar todas estas cosas. Miren, finalmente, como luego dicen, cosechas lo que siembras. El rey Joás, como fue un rey que empezó a tratar mal a la gente y se alejó de Dios, entonces al quedar derrotados en esta batalla contra los sirios, él queda grave. Y en lugar de que su pueblo vaya, se lo lleve, lo cure y lo vuelva a poner como rey, ¿qué es lo que hacen? Lo matan. O sea, no era una persona deseable. Entonces, esto nos enseña esta primera lectura, qué importante es caminar de la mano de Dios, no atenernos a que soy fuerte, yo puedo solo, porque algo tan pequeño como un virus nos ha traído de cabeza a toda la humanidad.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 24 al 34, nos sigue aleccionando Jesús con estas recomendaciones que nos hace para nuestra vida cristiana. Y el día de ayer nos decía que no podemos servir a dos amos, a Dios y al dinero. Y hoy Mateo presenta un rasgo que debe ser importantísimo en todo cristiano, que es la confianza en Dios sobre todas las cosas y sobre todo en oposición al dinero, dándole seguimiento a lo que yo decía, a lo que ayer decía. Dice hoy Jesús, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso dice, no se preocupen por su vida pensando qué van a comer o con qué se vestirán. Fíjense, mis hermanos, les comento que hace muchos años, yo durante mi vida laboral tuve 3 momentos de desempleo, pero uno de ellos fue muy largo. Yo trabajaba como psicólogo y tenía algo de ingresos, pero obviamente, incluso mi esposa trabajaba, pero también en aquel entonces, pues los ingresos entre los dos no era mucho. Los ingresos que nos permitían tener una vida más o menos bien era mi trabajo en las empresas. Pero ese desempleo se fue alargando y aunque tenía lo suficiente para la comida, para lo más básico, pues yo me sentía que me faltaba tener un trabajo en mi profesión de recursos humanos, en lo que toda mi vida había trabajado y pasaban los meses y no lo conseguía. Yo me desesperaba y buscaba, y en la noche lloraba de desesperación, de decir, ¿por qué nadie me contrata? ¿Por qué nadie me quiere? Pero realmente yo después me di cuenta, el Señor me hizo ver que yo más bien estaba obsesionado y no tenía la fe firme, sino que buscaba obsesionado yo con mis propias fuerzas conseguir un buen empleo y no lo conseguía. Pero una vez en una misa se lee este pasaje y escucho al Señor que dice, por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. Conforme iban leyendo eso, mis hermanos, yo sentía una fuerza en mi corazón. Dice, miren, miren las aves, miren los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, les aseguro que ni Salomón en todo su esplendor se vestían como ellos. Entonces todo esto me fue diciendo, Dios tiene un plan. ¿Por qué yo estoy tan obsesionado? A lo mejor Dios quiere que yo me dedique a esto, aunque gane nada más lo suficiente para comer y recibos y eso, pues voy a dejar de buscar trabajo, me voy a dedicar al Señor y voy a trabajar nada más en esto. Yo trabajaba en el seminario de Monterrey en la formación de sacerdotes y dije, a lo mejor Dios quiere que me dedique nada más a esto y ya no me voy a obsesionar con buscar trabajo. Tengo fe en ti, Señor. Pongo en ti mi trabajo. Y entonces, fíjense, las cosas cambiaron. Inmediatamente empecé a recibir citas para entrevistas, propuestas de trabajo, al principio eventuales, pero poco a poco me fui encarrilando a tener nuevamente el empleo que yo tenía. Después tuve otros desempleos, pero ya no fueron tan largos, quizá porque las situaciones eran diferentes, pero también porque mi fe era diferente. Mi actitud a la búsqueda de trabajo, mi actitud ante la vida era diferente y siempre salí adelante de la mano del Señor. Entonces hoy el Señor nos invita a que tengamos una fe muy firme en Dios, a que tengamos confianza en que Él nunca nos abandona. Pero también nos invita, como leíamos ahorita, a darle la verdadera dimensión a las cosas, la de verdadera importancia a las cosas que son importantes. Porque dice, es más importante el cuerpo que el vestido. Es más importante la vida que la comida. Entonces, si tienes vida, si tienes salud, olvídate que si ahorita no puedes tener los lujos o las comodidades que tenías, esas van a llegar. Pero siempre y cuando, como dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Qué hermosa enseñanza nos dejan las lecturas del día de hoy. Por un lado, olvidarnos de nuestra soberbia y no querer enfrentar al mundo con nuestras propias fuerzas, sobre todo alejándonos de Dios, sino que nuestras fuerzas, junto con Dios, podemos vencer cualquier cosa que se nos presente. No seremos derrotados. Y como decimos en el Evangelio, tener esa confianza plena en Dios. El plan de Dios
sirve para algo. El desempleo mismo, la enfermedad misma que tienes, como lo hemos dicho, las dificultades que enfrentamos no son de oquis para el cristiano. El sufrimiento que tenemos no es de oquis para el cristiano. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra relación con Dios y tiene siempre un final feliz. Y al final de los finales, que llegue el fin de nuestra vida aquí o en los últimos tiempos, el fin tiene que ser todavía más feliz y caminas de la mano de Dios, porque entonces escucharás que te dice, pasa bendito de mi Padre a ocupar la habitación preparada para ti desde el principio de los tiempos. Le doy las gracias por ayudarme a través de sus comentarios y a través de las visualizaciones que tienen estos videos, porque eso me hacen sentir que ese granito de arena que estoy yo aportando realmente está haciéndole el bien, aunque sea una o dos personas o 5 personas, no importa cuántos. Recordando lo que decía Maximiliano María Kolbe, no importa cuántos suscriptores tengas, lo que importa cuántas almas tocas. Y tocando primero mi alma, trato de ayudar a ustedes a que la palabra de Dios toque su alma y juntos seamos cada vez mejores personas, mejores cristianos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.